Estaremos caminando desde aquí hasta la Pascua en el libro de los Salmos. Hoy estaremos con el Salmo 137. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Si de ti no me acordara, si no te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Señor, acuérdate de los edomitas, el día en que cayó Jerusalén. Gritaban, arrásenla, arrásenla hasta sus cimientos. Hija de Babilonia, que has de ser destruida. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Padre, tenemos esta escritura con la que el viejo Israel se consolaba. Hoy queremos hallar en esa misma escritura consuelo y fortaleza para nuestra alma. Espíritu Santo, háblenos. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados. Es un salmo que nos ilustra un detalle bíblico que a veces nos complica, pero que es necesario entender. A veces decimos son los salmos de David. Es una referencia genérica para hablar de los salmos. Sin embargo, este salmo nos muestra justamente que hay muchísimos salmos que no pertenecen a David, que ni siquiera fueron escritos en la época del rey David. Los salmos son cantos que el pueblo de Israel hizo a lo largo de los años y a través de diferentes etapas. El tono de este salmo, por ejemplo, es un tono exílico. Quiere decir que el salmo no fue compuesto en la época gloriosa de Israel, sino que fue compuesto en la etapa en que Israel ya no era nación. Ya había sido
tomada cautiva por Babilonia. Jerusalén cayó en el año 587 antes de Cristo. El Salmo puede reflejar quizá unos 30, 40 años después de la destrucción de Jerusalén. Ahí aparece Babilonia, tanto al principio como al final del Salmo. Babilonia ni siquiera tenía predominio en la época de David, en la época en que Israel era un pueblo autogobernable. Babilonia, no era ni siquiera el imperio que llegó a ser posteriormente con Nabopolassar y luego su hijo Nabucodonosor. Es un salmo bien tardío, un salmo compuesto cuando Israel está en la cautividad. Y los salmos reflejan eso, las circunstancias de Israel a lo largo de diferentes momentos, circunstancias, etapas. Y el salmo, más que una nota de alabanza o de oración como todos los salmos, es un salmo de lamentación. Su parecido y familiaridad con el libro de Lamentaciones es bien próximo. Usted puede comparar Lamentaciones 1 y leerlo tranquilamente y verá la manera que guarda familiaridad temática, poética y métrica con el Salmo 137. Hay toda una relación que no voy a demostrarles, pero hay todo un vínculo temático, teológico, poético entre el libro de Lamentaciones y el Salmo 137. ¿De qué se lamenta el Salmo? Bueno, se lamenta del recuerdo doloroso de la destrucción de Jerusalén. Recordando ese pasado maravilloso de Sión, recordando el pasado maravilloso de Jerusalén, pero que Babilonia llegó y lo destruyó todo. La arrasó desde los cimientos. Y para el israelita cautivo eso causa un enorme dolor, porque no es lo mismo, por ejemplo, el dolor de Israel en Egipto al dolor de Israel en Babilonia. Aunque hay dos condiciones similares de opresión, pero internamente hay un hecho que hace mucho más doloroso que la opresión de Babilonia, sea más angustiante que la opresión de Egipto. Y es el hecho que ahora el dolor de Israel no solamente tiene que ver con las circunstancias presentes de opresión, de dureza, de cautividad, sino el elemento más difícil de superar, la memoria, el recuerdo, el dolor. Israel en Egipto no tiene memoria en el sentido que no recuerda un pasado glorioso, no recuerda algo que tuvo, no recuerda lo que le fue entregado, simplemente grita de dolor por el sufrimiento que le causa Egipto, pero no es tan complicado cuando adentro del corazón hay recuerdos. Eso es todavía más doloroso que el dolor físico que pueda causar la cautividad. De hecho, a lo largo del Salmo hay un verbo que es la clave del Salmo, que se repite tripartitamente a lo largo de las 3 estrofas. El Salmo está dividido de manera natural en 3 estrofas. Del 1 al 3,
del 4 al 6 y del 7 al 9. Ahora, una prueba que han leído bien el Salmo conmigo. Dígame, en esas 3 estrofas, ¿cuál es el verbo que se repite? ¿Mm? Es que hablan así como que quieren decir algo y tienen miedo de equivocarse. Dígalo, y se equivoca pues. ¿Cómo? Ah, el verbo acordarse. Ese es el verbo conectivo en las 3 estrofas. Primero, versículo 1, al acordarnos de Sión. Es el elemento que les acabo de mencionar. Sí duele la opresión, sí duele la esclavitud, sí duele a lo que estamos siendo sometidos, pero más duele el recordar que lo tuvimos y lo dejamos ir. No es lo mismo el dolor de no tener que el dolor de haber tenido y haberlo perdido. No es lo mismo. Porque el dolor de no tener, pues es el dolor del vacío. Es el dolor de lo que no ha llegado. Es el dolor de la ausencia, del no tener, pero cuando usted lo ha tenido y ha disfrutado y lo echó a perder, eso es verdaderamente doloroso. De tal manera que el sufrimiento externo no es nada como el sufrimiento interno. El dolor de lo que fuimos y hemos dejado de ser, pues es mucho más angustiante que el dolor de lo que no hemos sido. El dolor de lo que no he tenido, el dolor de lo que no he llegado, el dolor de lo que no he conocido, el dolor de lo que no he alcanzado, pues no es tan fuerte como el dolor de recordar que lo tuvimos y lo perdimos. Esa es la angustia que palpita en la primera estrofa. Israel lo tuvo todo. Israel llegó a la cima. Dice de una forma muy bonita Oseas, capítulo 13, todo el capítulo 11 y 12 habla de la preponderancia que tuvo Israel, pero me gusta esa frase del capítulo 13 de Oseas. Efraín tenía la preeminencia en Israel. Cuando él hablaba, la gente temblaba, pero le rindió culto a Baal y por ese pecado murió. 4. Yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Porque yo fui el que te conoció en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Les di a comer y quedaron saciados. Y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Por eso yo seré para ellos como un león. Eso tuvo Israel, la preeminencia. Tuvo el privilegio, la grandeza. ¿Qué no tuvo Israel?
Cuando Isaías cuenta la historia de Israel, dice, pregunta en el capítulo 5, ¿qué más podía haber hecho yo que no hubiese hecho ya con Israel? Todo lo hice, todo le di, de todo lo adorné, de todo lo rodeé, lo tenía todo. Pero lo que dice Oseas, una vez satisfechos, se olvidaron de mí. El problema de la gente que cree que su satisfacción está en algo diferente a Dios, que cree que los bienes materiales son la gloria del ser humano. Dice, una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Es que esa es la lógica y el engaño de los bienes. Cuando estamos saciados, coronados de bendiciones, nos volvemos arrogantes, se nos sube el orgullo a la cabeza y creemos que podemos prescindir de Dios. No, estoy bien, ¿para qué voy a la iglesia? Estoy bien. ¿Para qué voy a servir? El engaño del billetío, el engaño de la buena empresa, el engaño del buen trabajo. No es que sean en sí mismo engaño, no, no. Engaño en el sentido que usted no entiende que son bendiciones, que es Dios quien lo ha adornado de su gracia, que no entiende usted que es Dios quien le ha provisto, y usted comienza a creer que eso es usted, la riqueza. Pero no. En la vida las cosas materiales, así como llegan, se pueden ir. Las cosas materiales, así como un día llegaron a la mano, también se pueden ir como agua entre las manos. Porque así es el dinero, fugaz. Así es la grandeza humana, efímera. Ay del que puso su vida en lo efímero. Ay del que creyó que ya estaba hecho, pensando que lo material era su fundamento. Se olvidaron de mí. Israel llora justamente por eso. Porque sabe que fueron ellos los que perdieron la oportunidad. Fueron ellos los que echaron a perderlo todo. Es la experiencia de la vieja historia en el Edén. Vuelve a repetirse lo de los padres, Adán y Eva, coronados y adornados, bendecidos, empoderados, llenos de autoridad, comisionados, enviados, disfrutando la belleza de lo creado por Dios y puestos para darle continuidad a la creación, pero perdieron el paraíso. Una vez en el paraíso se creyeron autosuficientes, no les bastó asumir la humanidad y las responsabilidades humanas, no, querían ser dioses. Ni siquiera aprendieron a asumir su humanidad y ya querían ser dioses. Ni habían aprendido primero a ser hombres y ya querían ser dioses. Ni siquiera aprendieron a manejar su humanidad. Ni siquiera aprendieron a reconocerse como humanos. Ni siquiera aprendieron a conocer sus limitaciones y ya querían ser dioses. Cuando ya no queremos ser humanos para dar gloria a Dios, sino que queremos recibir la gloria. Ese es el problema. Es la arrogancia. Medio ocupamos un carguito en la iglesia y ya queremos que como Amán se nos inclinen ante nosotros. Medio tenemos ya un
unos cuantos billetitos, va, y ya queremos que nos hagan la venia. El orgullo es definitivamente el pecado más complicado en la Biblia, porque nos hace olvidar lo que somos, nos hace olvidar nuestros límites, nos hace olvidar nuestra pequeñez, nos quita el sentido de la realidad y nos proyecta en espejismos y nos proyecta en alucinaciones de lo que no somos. Y comenzamos a desubicarnos. Comenzamos a creer que somos más que otros. Comenzamos a pensar que tenemos algo en nosotros que nos hace más valiosos que otros. Comenzamos a perder la perspectiva. Comenzamos a desubicarnos. Y eso aquí entre nosotros, hermanitos. Si en el cielo pasó eso, lo que textos tardíos judíos van a hablar y que hará eco en gran parte el libro de Apocalipsis, de cómo la arrogancia se da en el cielo, imagínense. Luzbel creyéndose tan semejante, parecido a Dios y queriendo desplazar a Dios, rodeado de perfección, rodeado de honores. De repente se pregunta, bueno, ¿y no merezco el lugar de Dios? ¿No merezco ser alabado como Dios? ¿No merezco ser reconocido como Dios? Si a nivel celestial se da esto, ¿cuánto más aquí a nivel terrenal? Que es donde debemos poner mucha atención. Mire el libro de Ezequiel, narrando un poco la experiencia Ezequiel, perdón, disculpa. Dice Ezequiel capítulo 28. Versículo 2, en la segunda parte, dice: en la intimidad de tu arrogancia, ¿qué dijiste? ¿Ah? ¿Está conmigo o no? Ezequiel 28, entonces responda pues. ¿Qué dijo en la intimidad de la arrogancia? Perdemos la perspectiva, perdemos la ubicación. Dejamos de ser lo que somos y comenzamos a imaginar lo que no somos. ¿Cuál es el conflicto de muchas personas? ¿Cuál es la crisis que muchos tienen? ¿Qué conflictos son estos? Pierden el sentido de la realidad, comienzan a conflictuarse porque siendo una cosa se creen otra. Y llegan a creer más lo que no son que lo que son. Llegan a vivir en la lógica más de la ilusión que de la realidad. Llegan a vivir más en el plano del espejismo que de del histórico, lo real. Y entonces comienzan a vivir esa contradicción y a sentir el conflicto de no ser saciados en lo que creen que son y no buscan primero asumir lo que son y vivir la vida a partir de lo que son. Y
Dice más adelante, versículo 12 al final, dice, eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego desde el día en que fuiste creado. Tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra. Y este es el problema. Esto es lo que quiebra la mente de los israelitas. Cuando se acordaba que lo tuvieron, pero se llenaron de arrogancia, se llenaron de orgullo y no entendieron que cuando Dios me da, debo asumir responsabilidades. Que Dios me da no para sentirme mejor que otros, me da para servir, me da para que yo pueda ser de bendición. Todo cuanto somos, al que más se le da, dice el Evangelio, más se le pedirá. Bueno, más se le exigirá, dice el Evangelio. Al que más se le da, más se le exigirá. Pero pedimos, pero no entendemos que hay que asumir responsabilidades. Pedimos, pero no entendemos qué tarea Israel se olvidó. Y ahora se acuerda. Se acuerda de Sión. Le viene a la memoria aquellos gratos recuerdos que narrará el libro de Samuel, de cómo Israel fue ascendiendo y llegó a la cúspide con David, y de cómo todos los pueblos le fueron sometidos, y era el reino referente de ese cruce entre el norte y el sur. Israel era la nación predominante, preponderante. Llegaban de lejos a escuchar a Salomón. ¡Cuánta gloria! ¡Cuánta grandeza! Pero ya no está. Vea rapidito Lamentaciones conmigo. Solo veremos el capítulo 1, que guarda mucha afinidad con el salmo que estamos estudiando. Lamentaciones 1. Ay, cuán desolada se encuentra la que fue ciudad populosa, el recuerdo. Lo que es y lo que fue. Eso es lo que causa más dolor. No lo que somos, sino lo que somos después de haber sido. Porque si lo somos, pero nunca fuimos,
No hay dolor del pasado. Pero cuando fuimos, ahí está el pasado quebrándonos la mente. Ahí está el ayer torturándonos. Ahí está el ayer siendo como látigos al corazón. Tiene apariencia de viuda la que fue grande entre las naciones. Otra vez, la que fue. La memoria. Hoy es esclava de las provincias, la que fue gran señora entre ellas. Y este es el dolor de lo que fue. La que fue ciudad populosa, la que fue grande entre las naciones, la que fue grande señora entre ellas. Versículo 4. Los caminos a Sión están de duelo, abandonados, nadie pasa por ahí. Los caminos están llenos de dolor. Ya nadie asiste a sus fiestas solemnes. Las puertas de la ciudad se ven desoladas, sollozan sus sacerdotes, se turban sus doncellas, toda ella es amargura. 6. La bella Sión ha perdido todo su antiguo esplendor. Sus príncipes parecen venados que vagan en busca de pastos. 7. Jerusalén trae a la memoria los tristes días de su peregrinaje. Se acuerdan de todos los tesoros que en el pasado fueron suyos. Esto es más lacerante que nunca haber tenido tesoros. Si nunca ha tenido, bueno, pues hay más sentido de esperanza, ojalá llegue a tener. Pero cuando ha tenido y ha dejado de tener, hay frustración, hay pérdida de esperanza y hasta casi que ni hay deseos de luchar. Por eso dice el Salmo: allí en los álamos que habían en la ciudad, ¿qué hacían? Colgaban, ¿qué? Las arpas. Porque el recuerdo de lo que fuimos y ya no somos nos hace rendirnos más que luchar. Nos hace, cuando no hemos tenido, por lo menos tenemos la garra de luchar porque vamos a tener. No nos rendimos. Al contrario, nos llenamos de coraje. Porque queremos tener, queremos llegar, queremos adquirir, queremos empeñarnos. Pero cuando ha sido y ya no somos, no hay esa garra, no hay ese anhelo. Al contrario, nos rendimos, nos cruzamos de brazos y colgamos en las arpas y decimos, no más. No solamente es el recuerdo lamentable, sino la actitud de rendirnos en el presente. ¿Para qué seguir luchando? ¿Cómo me voy a conformar ahora con este poquito cuando tuve el montón? Porque da hasta ese coraje. ¿Cómo voy a disfrutar ahora esta tortilla con frijoles si estuve comiendo puro jamón serrano ahí? ¿Cómo voy a conformarme aquí con este queso todo giotoso? Cuando eran puros camarones los que me comía antes.
¿Cómo voy a conformarme con lo menos cuando tuve lo más? Y entonces entra un coraje, una frustración, una desesperación, una desesperanza, un sentido de vacío, de impotencia, y mejor colgamos el arpa. Mejor me rindo, ¿ya para qué? Frustración, desesperación, desencanto, enojo, cólera, molestia, pérdida de motivos para seguir adelante, pérdida de razones para continuar. Perdemos todo espíritu de lucha. Allí colgábamos nuestras arpas. Ahora, nos preguntamos, ¿estamos condenados a vivir del dolor del pasado? ¿Nos rendimos de manera definitiva porque fallamos? ¿O el Salmo nos trazará alguna ruta que nos permita salir de ese encierro y de esa frustración y hallar una luz de esperanza? Y ahí pasamos a la siguiente estrofa, donde el salmista experimentará un cambio de actitud. Y la esencia de la segunda estrofa, compuesta por 4, 5, 6, es cambiar la actitud interna sobre Jerusalén. Si la actitud hacia Jerusalén, gloriosa, maravillosa, la señora, la que tenía tesoros, es la que predomina ese dolor en la primera estrofa, aquí hay un giro de actitud, hay una decisión que se toma aquí adentro. Hay una actitud que nace y dice, ¿cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Y aquí comienza y va a usar 3 condiciones que hacia sí mismo Él va a jurar. Es como un compromiso que va a adquirir. ¡Ah, Jerusalén! Y en el hebreo van a ser 3 condicionales. Condicional quiere decir que empieza la frase con la palabra sí. Si yo llegara a olvidarte, 1. Si de ti no me acordara, si no te pusiera por encima de mi propia alegría. Aquí hay 3 cosas que el autor va a remarcar como 3 decisiones que él toma respecto a Jerusalén. Si ha sufrido en la primera estrofa por lo que fue y ya no es, bueno, ahora dice, pero yo voy a asumir una decisión. Yo no renuncio a verte otra vez, Jerusalén, como la fuente de mi alegría. O sea, fíjese bien esto. Yo no renuncio a olvidarte. Yo no renuncio a acordarme de ti. No renuncio a que tú seas otra vez mi alegría. Está aquí dentro. La determinación, la convicción. Sí, ya no eres lo que fuiste, pero quiero decirte, Jerusalén, tú la destruida, tú la olvidada, tú la pisoteada, pero quiero decirte que no renuncio a verte otra vez como mi alegría. No renuncio y si llegase a ocurrir eso, dice, que se me seque la mano derecha. Si no me llegara a acordar más de ti,
que se me pegue la lengua al paladar. ¿Qué está diciendo aquel salmista? Lo que está diciendo es: yo no quiero vivir del dolor del pasado. Quiero vivir de la esperanza del futuro. No quiero vivir de lo errático que fue mi conducta y me trajo esta pérdida. Quiero vivir de volver a soñar. Aquí el salmista da un giro actitudinal. Aquí quiebra, digamos, el pesimismo del pasado y abre una ventana a decir: esto puede ser diferente. Y dice: y yo soy el primero que tengo que tomar la decisión. Porque el futuro viene de lo que nace de aquí adentro. ¿Qué pensamientos, qué determinaciones, qué convicciones, qué cosas nos vamos a proponer aquí adentro? Y es que este es el problema de la gente. La gente anda buscando afuera lo que debe ser su decisión más profunda. La gente quiere que terceros le metan las ideas dentro de su corazón. No. Es lo que usted decida. Mientras usted, hermano, hermana, no tome una postura nueva y fresca de decir: bueno, toqué fondo. Bueno, se volvió complicada la situación. Bueno, se volvió difícil. Bueno, la regué, dirá Jerusalén, la regué. Perdí el paraíso como los padres en el Edén. Perdimos la tierra preciosa que fluía leche y miel. Pero yo me propongo volver a ver a Jerusalén en todo su esplendor. Y ay de mí, es la primera fase. Está en nosotros, todo nace en nosotros. Porque si usted no tiene la actitud, la determinación, la convicción, la pujanza, ni Dios puede hacer nada, hermanito. Dios puede levantarse como poderoso guerrero. Dios puede levantarse como un padre proveedor. Pero si usted está derrotado por dentro, ni Dios puede hacer nada. Porque Dios jamás va a sustituir su responsabilidad, su participación. Si usted se cruza de brazos, no, ya nada se puede hacer. Ese pesimismo, mira, ¿y por qué no se? No, es que ya nada puede. Pero mira, y aquello, no, si ya fulano. Pero mira, y aquello, o sea, la gente que no haya salida por ninguna, y todos están obstruidos, todo está cerrado, el camino no hay. Ni Dios puede hacer nada. Ni siquiera se le ocurra pedirle a Dios si usted no está dispuesto a hacer nada. No pierda su tiempo. Ni le haga perder tiempo a Dios oyéndolo a usted. Si usted le va a pedir a Dios, es porque usted está decidido a reventarla también. Pero no le esté pidiendo a Dios creyendo que Dios va a hacer lo que usted no quiere hacer. No esté pidiéndole a Dios que Dios le sustituya lo que es su responsabilidad. No esté creyendo que Dios va a hacer lo que es su tarea. Dios va a llegar a ayudarle. Pero usted está en primer lugar queriendo ponerle ganas al asunto. Y entonces Dios llega en su auxilio. Pero no crea que Dios va a ayudarle y usted está ya cruzado de brazos, derrotado, echado, ya por gusto. No, el salmista dice:
a pesar que Jerusalén llegó a esto y la regamos, ahora yo, dice, si no hago estas tres cosas, que me pase lo peor. ¿Y qué es lo peor? Bueno, lo peor es quedar postrado para siempre sin hacer nada. Por eso dice que se me seque la mano derecha. En la mentalidad hebrea, pues la mano derecha es la mano del trabajo, del esfuerzo, de la fuerza, del poder, de la actividad. Y si no tengo mi mano derecha lista, pues soy un inútil. Esa es la idea en la perspectiva hebrea. Y dos, que la lengua se me pegue al paladar. Privarme de la palabra, que en la mentalidad hebrea es el acto creador por excelencia que Dios nos ha dado. El que habla hace posible las cosas, porque esa es la idea de la palabra en la Biblia. Dios habla y hace, porque en el pensamiento hebreo la palabra es un decir y es un hacer. Por eso Génesis dice, y dijo Dios. ¿Y qué pasaba cuando Dios decía? Hacía. La palabra es gestora de nuevas realidades. La palabra posibilita nuevos caminos. La palabra realiza cosas nuevas. Cuando usted habla, está construyendo. Esa es la mentalidad de la palabra en el pensamiento hebreo. Dios hablaba y hacía las cosas. Dios hablaba y ocurrían las cosas. Cuando dice se me pegue la lengua al paladar, se está privando del habla y por tanto de la capacidad creadora para hacer cosas nuevas. Si por dentro estamos derrotados, entonces sí ya estamos imposibilitados. Pero si por dentro agarramos una fortaleza, eso que debe tener usted, hermanito, que yo no se lo puedo dar. Es usted el que debe pegar el giro y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Usted. El padre no podía haber hecho nada si el hijo allá en la porqueriza no toma una decisión. Y dice, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Estoy jodido porque soy bruto, hermano. Allá está la casa de mi padre. No, yo me voy a levantar. Yo voy a pedir misericordia, papá, perdóname. Recibime aunque sea de cholero aquí, pero quiero estar en tu casa. Porque aquí el más gato come como príncipe aquí. Pero si él no toma esa determinación, si él no dice, yo me levantaré e iré a mi casa, nadie puede hacer nada. Ni el padre puede hacer nada. El padre está listo para recibir a los que toman coraje para seguir luchando. Pero si usted ni eso tiene, ni coraje para luchar, ¿qué quiere? ¿Que le lleguen a recoger chineaba la porqueriza? ¿Qué quiere? ¿Que le lleguen a traer en hamaca? No. Si usted no se levanta y emprende el camino, aquí nada va a pasar. ¿Que se quedará chillando por lo que un día fue y ya no es? ¿O se propondrá decir, bueno, es cierto, ahí está eso, hay un dolor, pero quiero vivir de esperanza? Y yo no me quiero olvidar. Y yo quiero siempre acordarme. Y quiero pensar que Jerusalén volverá a ser
mi más grande alegría. Y solo así pasará a la tercera estrofa, donde entonces ya invoca a Dios, e invoca a Dios con el mismo verbo. Señor, ¿qué? Acuérdate. Pero no esté pensando que Dios se va a acordar, si usted no se va a acordar. Hasta que Él ha dicho, si de ti no me acordara, o sea, yo quiero volver a soñar con esa Jerusalén maravillosa. Yo quiero volver a soñar con eso que fuimos grandiosos, gloriosos. Y cuando yo ya tomé la determinación, entonces descubro que necesito al Señor. Porque este es un proyecto que solo se puede con Dios de la mano. Y cuando yo ya tomé la determinación, entonces voy y le digo, Señor, acuérdate. ¿Qué le estoy pidiendo? Que volvamos al principio. Éxodo. Que volvamos a lo que fue el origen de todo. Éxodo 2, 23. ¿Está ahí? Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oído de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Se acordó. Aquí empezó todo. Toda la liberación empezó porque Dios se acordó. Y toda la intervención de Dios en el Éxodo es porque Dios se acordó. Es lo que el salmista le dice, Señor, acuérdate. O sea, vuelve otra vez a redimirnos. Vuelve otra vez a romper el yugo. Vuelve otra vez a quebrar las cadenas. Vuelve a acordarte de nosotros otra vez. Y el Señor, si se quiere, vaya a dormirse, hermano. Si está bostezando, agarre un colchón allá afuera. O se va para su casa. Mantabayunco. Cuando el salmista decidió soñar de nuevo con la grandeza de Jerusalén, ahora ya puede acudir al Señor y decirle, acuérdate, acuérdate de nosotros. Y cuando Dios se acuerda de nosotros, la cosa empieza otra vez a empezar. Dios comienza otra vez a mover su mano. Y el libro de Isaías, a partir del capítulo 40, será esa experiencia del profeta en la que Dios comienza otra vez un nuevo éxodo. Todo el tema de Isaías 40 a Isaías 54, llamado el segundo Isaías, ese es el tema. Dios acordándose. Y cuando Dios se acuerda, comienza a mover. Y voy a terminar aquí con el libro de Esdras. Acompáñeme. Esdras capítulo 1.
En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Isaías. 2. Esto es lo que ordenó Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Jerusalén, suba a construir el templo del Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata, oro, bienes, ganado y ofrendas voluntarias. Aquí Dios se acordó y movió el corazón ¿de quién? De Ciro, el emperador de Persia. Cuando Dios se acuerde de ti, iglesia, va a mover gente poderosa para devolverte tu gloria, tu pasado, tu grandeza. Amén. Pónganse de pie, hermanitos. Aleluya. Pídele al Señor que te dé ese coraje y determinación para cambiar el camino. O te vas a quedar llorando por lo que fue y ya no es. O crees que puede ser otra vez la alegría lo que has perdido. Cuando esto es así, Dios es el primero. Padre, que tu Santo Espíritu, fuerza de nuestra vida, despierte en nosotros la valentía y el coraje para volver a saber que es posible recuperar la tierra, para saber que tú siempre tienes algo mejor para nosotros. Nunca se agota en el pasado tu poder, porque tú eres el Dios que desde que te revelaste a Moisés, te revelaste como el Dios que lo conoceremos en el futuro y que se irá desenvolviendo delante de nosotros y que irá revelando de lo que tú eres capaz. Por tanto, aunque has hecho cosas grandes en el pasado, la Biblia dice que la gloria postrera puede ser mayor que la primera. Porque tú eres un Dios que siempre puedes hacer mejor las cosas de lo que ya las has hecho. Un Dios cuya grandeza todavía está por verse. Un Dios cuya misericordia todavía está por conocerse. Un Dios cuyo poder todavía está por desplegarse. Iglesia, si tú has visto la mano de Dios en tu vida en algún momento, eso no es nada para lo que aún tienes que ver. Tu Dios todavía está por mostrar cuán grande es.
las cosas más gloriosas de Dios todavía están por conocerse. Padre, regálanos por tu Espíritu este coraje y esta fe para ver días más gloriosos. Como lo dijo Ageo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así será para tu casa, iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Salúdense, hermanos.